interactiva para la cultura del agua y fundador del ecoperonismo. Mirá si hay un tema actual hoy en la Argentina, Sí, y cómo a partir de esto, ¿no?, se abre una economía que quiere venir a la Argentina sostenible, sustentable, ¿no?, con el medio ambiente, que también genere las reservas que está generando hoy, por ejemplo, el gasoducto Néstor Kirchner, ¿eh? Así que hoy tenemos programón más toda una agenda cultural. Sí. Así que increíble, no te podés mover de ahí de donde estás. Bueno, un poco. Un poco te podés mover, tampoco. No tanto. No, Bueno, no ahí tanto. vamos. Así que vamos a hacer una pequeña pausa y ya arrancamos Semillas en la Ciudad con la entrevista de lujo hoy, ¿eh? Así es.
Seguimos en Semillas en la Ciudad y como lo prometido es deuda, vamos a estar hablando con Gustavo Koenig. ¿Cómo estás, Gustavo? Muy bien. ¿Contento de estar acá? Feliz, la verdad. Ahora me decías que no me mato, ¿viste? No, la Pero verdad. ¿cómo no voy a estar feliz de estar en la casa de Perón? O sea, imagínate que para mí es como sentirme en mi propia casa. Porque la verdad que los peronistas, cuando estamos en un lugar que tiene tanta presencia espiritual, ¿no? Del general, vos sabés que acá vivieron Evita y Perón. Sí. Y llegas acá, empezás a ver todas las fotos, la gráfica peronista, el diseño. Bueno, no sé, la verdad que... A peronismo. Y lo tenés al coche, lo tengo. Hay un muñeco de Perón ahí que está muy bien hecho y que me está mirando fijo, así que... Perón, sonríe por lo pronto. Prometo ser doctrinariamente eficiente, compañero. Gustavo, mañana vamos a hablar de todo un poco, ¿no? Pero mañana hay algo muy especial que se hace acá también en Un Café con Perón. Sí. Vamos a repetir la dirección, Austria 2601 a las 19 horas, ¿no? Y vas a estar dando una charla sobre una mirada peronista sobre la situación de los recursos naturales, geopolítica y geocultura en América Latina. Exactamente. ¿Me querés contar un poquito? Sí, la charla se llama De Perón a Kush. Porque, bueno, Rodolfo Kush, un antropólogo que ya directamente plantea la cuestión de la mirada sobre el desarrollo de la antropología filosófica, que es una vueltita más, pero para no aburrir, vamos a decir antropólogo directamente. Y Perón me parece que son los dos abordajes más interesantes para tener una mirada cabal sobre la situación de los recursos naturales. ¿Por qué? Porque Perón da una mirada de la geopolítica, ¿no? O sea, la geopolítica es como si vos metieras en una licuadora la geografía y la política, ¿no? Y es muy necesario entender la política desde la geografía. ¿Por qué? Porque la soberanía es lo que hoy realmente está en problemas en la República Argentina. O sea, más allá de las desavenencias político-electorales, yo estoy medio podrido también que todo tenga que ver, la política tenga que ver siempre con las elecciones, la política tiene que ver con la soberanía. Es decir, es lo que hace un pueblo para defender su territorio, ¿no? Si la política es solamente ir a votar cada 2 años, prestemos atención porque entre esos años que no se vota, se toman decisiones atenientes a la soberanía del territorio. El territorio está hecho de geografía. Entonces, cuando empezás a mirar el territorio desde la política, desde la geopolítica, entendés que la cuestión de los recursos naturales empieza a ser un problema para la soberanía nacional, es decir, un problema de cuál es la potestad del pueblo argentino para decidir qué se hace con nuestro territorio. Ahí entra Perón, militar de la nación, con un concepto del territorio es la defensa nacional, defender el territorio, es decir, la geopolítica. Y Kush entra desde la cultura, que es la concepción del territorio como un paisaje que se convierte en un símbolo de la identidad de los pueblos. Es decir, de repente para nosotros, los porteños, los que vivimos en Buenos Aires, tenemos ciertos símbolos que nos identifican y que en otros lugares de la nación argentina hay otros símbolos que nos identifican. Entonces, para un pueblo de Catamarca, que una minera le huele en pedazos una montaña, es un problema cultural también, porque esa montaña es parte de su paisaje, de su identidad, de lo que ellos son, de lo que han sido sus abuelos y sus bisabuelos y sus tatarabuelos. El paisaje se convierte en parte de la cultura, dice Rodolfo Kush. Y entonces, desde una concepción, digámoslo con la palabra exacta, un tanto desarrollista, se empieza a concebir los recursos naturales solamente como un problema económico. Ya directamente ni siquiera se dice naturales y se dice recursos estratégicos. Mientras que para algunos pueblos de la República Argentina es su vida, es su madre. Entonces, ¿tu madre es un recurso estratégico? ¿No? Tu madre ni siquiera llega a ser un recurso, es una relación afectiva. Entonces, para muchos pueblos de la Argentina, como son los pueblos del norte, los pueblos originarios, los pueblos coya, los pueblos guaraníes, que son identidades no anecdóticas de esta nación, son los pueblos que hicieron a la Argentina.
O sea, la Argentina la hicieron los Colla. Nosotros no nos olvidemos que San Martín y Belgrano y Martín Miguel de Güemes querían una monarquía inca para Sudamérica. Era su propósito, su idea era devolver el trono a los incas que había sido usurpado por los españoles. ¿Y por qué proponía San Martín, Belgrano y Güemes darle la monarquía a Juan Bautista Tupac Amaru de toda Sudamérica? Porque vieron que fueron los pueblos indios los que pusieron el lomo y la sangre para independizar este territorio. Y creo que también, más allá de eso, de haber puesto o no el lomo, es la mirada que tienen los pueblos con la Pachamama, con la tierra, ¿no? Totalmente, totalmente. O sea, solamente la mirada y la cosmovisión de entender que hay una espiritualidad en la naturaleza ya es suficiente para entender que desde América Latina existe la posibilidad de un mensaje que logre cambiar el paradigma mundial del desastre que está haciendo el capitalismo con el mundo y el planeta. Es decir, nosotros tenemos la potencialidad en América Latina de tener unas raíces con un mensaje cosmogónico, de una cosmogonía que cambiaría el paradigma de cómo nos relacionamos con la naturaleza. ¿Y qué hacemos? Negamos esos pueblos, como está pasando con Jujuy, que los están reprimiendo para sacarles el litio a los pueblos originarios. Negamos las raíces de nuestra propia nación. Yo quiero ir como bien al llano en un concepto. Bueno, ahí, ¿no? perdón, ¿no? Ahí está Kush y Perón. Por eso la idea es de Perón a Kush, geopolítica, de la mirada desde la defensa del territorio en términos militares. Sí, sí. Y la mirada cultural, de la cultura en términos populares, de la identidad que significa el territorio. Me encanta. Esa Así es la que charla de mañana, mañana, 19 horas, acá en Un Café con Perón. Diga, ¿se acuerda de la dirección o la pongo en un compromiso? Bueno, Austria 2601. Austria Yo no me sé el 2601. teléfono de la radio, pero me sé la dirección de acá. Es terrible, lo que bueno, no importa. Para entender un poco, a mí me encantó mucho, más allá de, vos me dijiste, veniste con un montón de machete, porque tengo acá un papel impreso, y en realidad es el discurso de que dice Perón en el año 72, escrito por alguien que conocimos los dos, que es Yolanda Ortiz, la primera secretaria de Ambiente de la Nación, donde acá Perón en el 72 ya hablaba de estas sociedades de consumo, ¿no? Y ahí me voy a meter en un ratito, pero también aclarar qué son los recursos naturales, por qué son tan importantes en un país, en una economía, ¿no? Si, a mí un libro que me encantó también es Venas Abiertas de América Latina, de Galeano, en donde empieza a mostrar el plan estratégico, extractivista, y justamente para empobrecer lo que es América Latina, ¿no? En pos del beneficio de un capitalismo furioso más europeo o más de Estados Unidos. Entonces, ¿por qué son tan importantes defender los recursos naturales? ¿Y qué son, no? O sea, porque una vez dice la energía. ¿La energía es un recurso natural? Mira, son el territorio de la nación los recursos naturales. O sea, no defender los recursos naturales es no defender la tierra. No defender la tierra es como no defender la madre. O sea, es como no defender la vida. Es como no defender nada. Los recursos naturales son la soberanía. Un pueblo que no defiende la soberanía es un pueblo que no existe. O sea, porque yo creo que hay unas discusiones profundas que tenemos en nuestro espacio político que hemos identificado todo desde una especie de estadocentrismo, como que el Estado es el centro de la cuestión, y el centro de la cuestión es la nación. Entonces nos hemos olvidado un poco de la nación y estamos bastante fascinados y entretenidos con las cuestiones de Estado. Por eso la política electoral nos fascina tanto, por eso la política pública nos enloquece, por eso estamos todo el tiempo contabilizando la cantidad de millones de pesos gastados en esto, de qué tanta plata se puso en esto. Pero no es el Estado el centro de la cuestión. Estamos con problemas de identidad. Estamos con problemas doctrinarios, problemas ideológicos, porque el centro de la cuestión es la nación, porque la nación es algo que se define a nivel espiritual. No lo puedes definir como el conjunto de administraciones burocráticas. Eso es un Estado. Un Estado es un conjunto de engranajes burocráticos. Pero la nación es un espíritu. ¿Y un pueblo qué es? Y el pueblo tampoco se puede definir, ni siquiera desde el área que a mí me formó, que es la sociología. El pueblo no es una categoría sociológica, es una categoría mitológica. ¿Qué es un pueblo si no es el mito de ese pueblo?
Entonces, cuando hablamos de recursos naturales, hablamos del mito del pueblo argentino. Hablamos de los Andes luchando por la independencia, el cruce de los Andes. ¿Qué son los Andes si no son parte del relato de un pueblo? Imagínate la Argentina sin los Andes. No podríamos contar nuestra propia historia. Sin Malvinas, recursos naturales, soberanía, identidad. Malvinas, ¿no? Bueno, con Malvinas había justamente el ejemplo que diste vos de la visión de recursos estratégicos por parte de Inglaterra y la visión de nación por parte del pueblo mitológico argentino. Claro, para nosotros las Malvinas perfecto. No es solamente una cuestión económica. No. Es la paparruchada del tipo Milei, que dice que él se identifica con Margaret Thatcher. Es un insulto a todos los argentinos. O sea, esa mujer bajó el crucero General Belgrano, tomó la decisión de asesinar a compatriotas y para vos es tu ídola. Para un candidato a presidente, o sea, un candidato a presidente en este país tiene la desfachatez de decir que adora a Margaret Thatcher. O sea, no solamente no habría que votarlo, habría que cagarlo a huevazos. O sea, por dignidad al respeto de los héroes de Malvinas. Es totalmente inapropiado y te diría es ilegal. Es traición a la patria en el medio de la campaña, decir que adora y que se identifica con una persona que cometió el crimen de hundir fuera de la zona de exclusión y matar a cientos de argentinos, a 300 argentinos. ¿Cómo te puedes identificar con una persona así y encima ser candidato? O sea, en un bar hay una persona que te dice así, le pones un castañazo. Bueno, y Marra diciendo que eran buenos los españoles. Bueno, eso, lo de Marra ella es un cachivache. El tipo ya me parece que después de ayer aparte quedó totalmente desubicado. El tema es que nosotros tenemos que saber no entrar en las trampas discursivas. ¿Por qué? Porque Marras es un candidato de la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires hay más pueblos originarios o más descendientes de inmigrantes europeos. Son todos blanquitos en la ciudad. Yo soy de Morón igual, pero en la ciudad de Buenos Aires está todo más bien desteñido hacia el blanco. O sea, hay más descendientes de hijos de europeos. Así que cuidado que no estemos entrando en una trampa de empezar nosotros a criticar ese discurso de no, yo soy hijo de españoles, yo soy español, tengo ciudadanía, y parece que estamos discursivamente en contra de todos los que tienen una ciudadanía europea o que tienen padres europeos o abuelos europeos. Cuidado con las trampas discursivas. Sí. Porque me parece que a veces son hábiles los de esta derecha media simbólica, conocen bien, entonces te hacen entrar en una discusión donde vos tenés que argumentar. Que bajan un poco también, hoy habíamos comentado un poco eso, nos bajan el discurso, o sea, más allá del chiste que puedo hacer ahora, y la verdad que no sé si reírte o llorar con lo que dijo Marra, con lo que dice Milei, o con lo que dijo en su momento también Mauricio Macri también defendiendo al Fondo Monetario que sabemos que viene, y justamente también en estos planes estratégicos tienen que ver con apropiarse también de nuestros recursos naturales, ¿no? Claro. Que es sistemático el apropiamiento de los recursos naturales, que entiendo para qué lado vos estás yendo en torno a la soberanía, a la nación. Pero también digo, los recursos naturales en un país, y te pregunto, ¿definen una economía que podría ser sostenible y sustentable? No, y totalmente. Nosotros deberíamos estar viviendo... Las economías regionales. Como jeques árabes. Yo te digo la verdad, a este país se le cae, o sea, la riqueza se le cae como dulce de leche por los cuatro costados. Es impensable que haya pobre en la Argentina si no es por una dirigencia que no recupera soberanamente los recursos naturales. Para ponerte un ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos durante muchos años toda la cordillera de los Andes plagada de conflictos mineros. ¿Por qué hay conflictos mineros? Porque se están llevando la riqueza mineral de la Argentina, contaminan los ríos, son los pueblos del lugar los que están luchando. O sea, a ver, no es la militancia urbana de los movimientos sociales que hacen marcha todos los días la que está luchando contra las grandes corporaciones transnacionales que se llevan el cobre, el litio, los recursos estratégicos y naturales de la nación. Son las 30 mamachas que viven en Catamarca,
que viven en Famatina y que dicen no queremos que destruyan el cerro, nos dejen todos los ríos contaminados, y encima son empresas extranjeras que se van a llevar toda la guita. El ejemplo también un poco es Potosí, ¿no? Tal cual. Explícalo vos que Es lo tal cual. explicas. Yo he escuchado varios papanatas que dicen no, ahora con el litio no va a ir bárbaro. ¿Cuál fue la prosperidad de Potosí? Exacto. En Potosí lo saquearon. Simple, es saqueo, es lo que decía Pino Solana, saqueo. Es un escándalo, como decía Pino, ¿viste? Que se escandalizaba por todo. Bueno, entonces ahí lo tenés en la economía. Entonces nosotros con toda esa riqueza mineral, ¿cómo puede ser que no tengamos un nuevo código minero, una nueva ley de minería ajustada a los intereses culturales, bien definida por los pueblos de las provincias, por esas localidades, en tanto se cuide su cultura, su medio ambiente, porque no es no hacer minería, es hacer una minería con el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos originarios y de todos los pueblos. Todos los pueblos tienen que tener consentimiento de lo que se hace con su territorio, porque si nosotros no diseñamos el territorio, no decidimos nosotros, ¿quién lo está decidiendo? Lo mismo que la hidrovía. Vamos ahora al tema de recursos naturales y el modelo sojero, que fue promocionado por el kirchnerismo, y la verdad nosotros los peronistas tendríamos que haber sido más críticos con eso. Porque se fumigó a trocha y mocha todo el pueblo con agrotóxicos cancerígenos. Se generó una economía soja dependiente, que es una especie de drogadicción a la soja y al dólar. Y tenemos el 70% de la superficie cultivable en la Argentina con un cultivo transgénico que se exporta para alimentar a los cerdos de China y que es profundamente contaminante y que genera toda una deformación en la economía argentina con esto de la hidrovía. Es decir, el 50% de la proteína vegetal que consume la humanidad sale por el Río de la Plata. La mitad de la proteína vegetal que se consume en el mundo sale por el Río de la Plata. Es un negoción, ¿no? Ese negoción, ¿en manos de quién está? De 5 exportadoras extranjeras. O sea, no nos queda una moneda, nos queda el glifosato nada más a nosotros. O sea, la contaminación es nuestra, las riquezas son ajenas, como decía Atahualpa, ¿viste? Las vaquitas son ajenas, las penas son de nosotros. A nosotros nos quedan los pibes con deformaciones congénitas, con problemas respiratorios, todos los problemas de cáncer que está viendo en los pueblos fumigados nos quedan a nosotros, y el Estado tiene que bancar a nivel sanitario todo ese problema sanitario, y las riquezas se van en ADM, BAF, Dreyfus, Cargill, Monsanto. Entonces se están llevando 5 exportadoras privadas toda la riqueza nutricional de los suelos, porque esa es otra. O sea, el suelo, esa biodiversidad, con la soja la saqueas, es como minería también, o sea, porque son riquezas nutricionales y riquezas minerales la que hay en esos 10 centímetros de suelo sobre los que se extrae cada vez más nutrientes para sacar soja. Estás sacando agua, en cada poroto de soja estás sacando agua y nutrientes del suelo de los argentinos, y estás degradando, por eso hay tanto calor, por eso hay tantas inundaciones, porque hay una degradación de los suelos. Entonces las inundaciones se producen porque como desmontaste cada vez más áreas para poner más soja, ya no tenés los árboles que amortiguan las gotas de la lluvia y que fijan la tierra con sus raíces. El famoso cambio climático, ¿no? Que hoy también está en debate político, si existe, si no, y cómo justamente uno ve, o vemos si querés, cuáles son los políticos que están en contra. Dicen, no, esto es todo mentira, y justamente tiene que ver con Donald Trump, Milei, ¿no? Personas que hacen una industrialización y un capitalismo furioso. Mira, hay que hacer pillos, ¿viste? ¿Qué sé yo? Ponele, ¿no? Donald Trump, a mí me parece un tipo bastante maleducado, pero que no llevó ninguna guerra en su gestión. Y que tuvo una política proteccionista a nivel industrial, porque dijo, las empresas que se quieran ir a China no vuelven más. Así que las empresas tenían que quedar a producir en Estados Unidos, porque lo banca Trump, la clase trabajadora blanca, digamos, los trabajadores de Estados Unidos son los que bancan a Trump. O sea, lo que quiero decir es, Bolsonaro y Trump, que representan esta derecha, ¿no? Rara, nueva, en realidad tiene que ver con un modelo global que está generando reacciones en las naciones, porque es la globalización, el nuevo orden mundial, una especie de
gobierno mundial tipo Pinky y Cerebro. ¿Vos te acordás de Pinky y Cerebro? Bueno, está pasando eso, hay un gobierno mundial. Pero ese gobierno mundial es de las corporaciones transnacionales. O sea, son las grandes empresas, son 5 familias que toman las decisiones de cómo hacer un gobierno mundial. Qué cantidad de población necesitamos, qué empresas manejan el agua, qué empresas manejan los nutrientes. O sea, en una mesa toman las decisiones para todo el mundo, este nuevo orden global, ¿no? Que la globalización turbo, ¿no? Ya gobierno global. Ahora, la resistencia a eso se tiene que construir con un universalismo, que es lo que decía Perón, la evolución de la humanidad siempre ha ido a etapas mayores del hombre, a la familia, a la tribu, al clan, el Estado primitivo, el Estado, la nacionalidad, que Perón decía es lo que vimos nosotros, el continentalismo, decía Perón, que es lo que van a vivir ustedes, y la última etapa de la humanidad que va a ser el universalismo. Ahora, universalismo no es globalización. El universalismo tiene que ser la integración de las naciones, pero la integración de las naciones se va a dar por el cuerpo administrativo que son los estados, que como son medios burocráticos, medios pesados, medios lentos, porque hay que tener un montón de cuestiones para organizar, que hay que defender las identidades de los pueblos, la intergubernamentalidad, la supranacionalidad, el Mercosur, la UNASUR, la CELAC, tienen tiempos de constitución más lentos que la definición de 4 corporaciones como la Barrick Gold, Monsanto, Chevron, se juntan en un fin de semana en un lugar, toman 2 decisiones, ¿cuánta guita te llevas vos? ¿Cuánto te llevas vos? ¿Cuánto le pagamos a este político, a este político, a este político? Y avanzan. Y nosotros tenemos que ver cómo integramos las entidades de los pueblos, sus identidades, sus cosmogonías, sus culturas. Por eso es más lento. Y ahí te pregunto, me encanta... Pará, porque te quería responder a lo del cambio climático. Dale. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros no podemos caer en el engaña pichanga de, por ejemplo, para el cambio climático, el Amazonas se va a declarar, toda la zona del Amazonas se va a declarar por la ONU Patrimonio de la Humanidad. Porque es el pulmón que del planeta. ¿Qué dicen los brasileños frente a esto? De acá, el Amazonas desde Brasil. Primero declaremos las reservas financieras mundiales Patrimonio de la Humanidad y después hablamos del Amazonas. Entonces, ojo con eso, porque es lo mismo que la discusión del litio. Con el litio los autos van a ser eléctricos y entonces se va a contaminar menos y eso va a mitigar al cambio climático. Ahora, van a ser los autos de los europeos, de los ingleses, de los norteamericanos y nosotros vamos a tener en Jujuy toda el agua contaminada, todo saqueado, o sea, el Potosí de la Argentina, que va a ser Jujuy, todo saqueado, todo contaminado, toda el agua con una cochinada de los químicos que se usan para extraer el litio y los autos eléctricos en Europa. O sea, cuando a vos te llegó a tu bar, cuando llegue a Morón el primer auto eléctrico, Jujuy ya va a ser una cochinada. Sí. ¿Entendés lo que te quiero decir? Entonces, ojo con el discursito del cambio climático y no sé, el problema de los chetos que quieren tener menos culpa porque ahora en el autito todo son cosas moderno. diferentes. Una cosa es poder explicar bien y de qué se trata el cambio climático y educarnos como nación, como sociedad, y otra cosa es en esto. Claro. Por eso nombro tanto, a mí me encanta Venas Abiertas y me encanta también cómo se empieza a hablar de esto que vos decís, bueno, sí, qué bueno, entran dólares de la soja, sí, está bien, pero a mí me quedó todo este pasivo ambiental terrible, o todo lo que tiene que ver también con salud pública, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que hay que explicarlo en una globalidad. Hay un discurso verde del extractivismo. O sea, es un extractivismo verde, mirá, o sea, es como ya una audición te explota la cabeza. Claro. Que las neuronas se sacan chispa. Extractivismo verde. Por lo del litio es extractivismo verde. Es decir, sí, vamos a saquear todo el litio, vamos a contaminar Jujuy, pero para hacer autos eléctricos. Ah, no, entonces está bien. Bueno, y ahí también, si querés, me encanta el tema de la transición energética, ¿no? Que es más o menos, yo la siento en un punto, la no planificación de la transición energética. ¿A qué quiero decir? Es lo mismo. Si no, vamos a construir parques eólicos porque también mitigamos la acción del cambio climático. Y alguien pensó en los residuos que genera la transición energética, la visualización de la transición energética. O sea, me parece que sale como una economía fuerte, como decís vos, engaña pichanga, porque hoy también Europa, que fue potencial en todo lo que es los paneles solares, hoy se dan cuenta y dicen, che, pará, ¿y ahora qué hacemos con los paneles rotos? O sea, y la pavada más sensible, más sencillita te estoy diciendo, que es el residuo que genera la industria. Entonces, yo coincido en lo que decís vos, en esta mirada que tenemos que tener más global.
de las problemáticas. Por eso digo, No, está pero bueno que tenemos la oportunidad de explicarlo. Es exactamente al revés. Nuestra mirada tiene que ser soberana. Sí. O sea, ¿queremos hablar de medio ambiente? Hablemos de la soberanía argentina primero. Bueno, ¿queremos cuidar el ambiente? ¿Nos importa la soberanía alimentaria? ¿Estamos todos de acuerdo con la soberanía alimentaria? Bueno, necesitamos un submarino nuclear bien artizado patrullando las Malvinas para que no saqueen toda la merluza, los portacontenedores, los barcos que se están llevando todo del alimento de los argentinos. O sea, soberanía alimentaria, necesitas un submarino para patrullar el océano Atlántico. Mirá qué hippie que es la soberanía alimentaria, que tenés que ir a planteársela al Ministerio de Defensa. O sea, tendríamos que hacer una movilización de los hippies de hidroponía, rastas y todo eso, a la puerta del Ministerio de Defensa, pedir un submarino para que... ¿Saben cuánto? O sea, para tener el tema de lo que se saquea en el mar. O sea, hay una investigadora de Chubut que dijo, hay un problema que no se pueden ver los atardeceres, se están quejando los turistas, una bióloga, que dijo, no se ven los atardeceres porque está lleno de gaviotas y albatros. Pero ¿cómo es? ¿Cómo que no se ven? No, se multiplicaron por 100 la cantidad de gaviotas y albatros, no se ve la puesta del sol. ¿Y por qué hay tantas gaviotas y albatros? Se creció mucho la cantidad de comida. Entonces los animales comen eso. ¿Y qué pasó? Hay muchos peces flotando muertos en el mar. ¿Y qué pasó? ¿Qué es lo que está pasando? Y que los barcos chinos que sacan los pescados están buscando el krill, el langostino, el camarón, y la merluza no les sirve, porque es depredadora de esos. Entonces la pescan, por diferencia de presión, cuando llega ya a la superficie del barco está muerta, y la tiran por la borda. ¿Cuánta tiran? Escuchá este dato. Desde que sale el sol a que se hunde el sol, o sea, por día, 1 millón de kilos de merluza se tiran a la basura. O sea, yo quiero que pienses esto, 1 millón de kilos de merluza tirados al mar para alimentar a las gaviotas y a los albatros. Y en Argentina, la viandita de los comedores de nuestros pibes es pan y queso. Yo quiero Y en mal estados. Sí, y encima medio calidad. con esos fideos medio mozos. Sí. Ahora, imagínate el nivel cognitivo de nuestros pibes si le diéramos de comer esa merluza 1 millón de kilos todos los días a esos pibes. ¿Le da de comer merluza? En Japón comen merluza. Esos pibes, Somos Japón. No, en esos 10 años. Tráeme un pescado acá. No, en esos 10 años estamos diseñando lo que se nos ocurra a nivel cognitivo. ¿Entendés? Seríamos tan inteligentes que nos podríamos independizar. Ponele, ¿no? Sí. Entre tantas cosas. Bueno, pero por eso te digo, cada industria, no sé si... yo la miro a Romina, vos cualquier cosa avísame, Romy, Listo. Y hablando de esto, de los recursos y la especulación también de un mercado económico, a mí será porque también me importa mucho el residuo que se genera y cómo se manipula. Y en Patagonia, muchas veces este recurso que tiene que ver también con el camarón y demás, que se termina tirando a basurales a cielo abierto porque no les conviene y cómo seguimos degradando, pero siempre tiene que ver con un sector económico. Acá es donde digo sí. Y ahí va la pregunta a otro que vos, que sos sociólogo, y me interesa, ¿no? ¿Qué nos pasa si estamos mal informados, si esto se sabe, no? Únicamente estamos viendo la Argentina desde Cava, bien lo dijiste vos al principio, esta mirada porteña y esta inundación de la mala comunicación que llega a Jujuy. O sea, si que en Jujuy hoy esté ganando Milei, digo, chicos, algo estamos haciendo muy mal. Como sociólogo, y este sometimiento al verdugo, explícamelo, por favor. Tengo un diagnóstico clínico de eso, así. Porque realmente es increíble. Amigo, ¿cómo Yo creo puede que, ¿sabes ser? cuál es el problema? No sé por qué, no sé cómo se puso de moda ser tan chupamedia. No sé. En Argentina se puso de moda ser chupamedia. O sea, En general, en vez de decimos. plantarnos, o sea, cuando vos escuchás a alguien diciendo una pavada, en vez de decir no, eso es una Tibio, pavada. yo te diría algo Bueno, tibio. pasa, la estupidez pasa, y eso se fue como conformando en una hegemonía. O sea, aplaudimos cualquier estupidez, todo, bravo. O sea, no, Argentina no era así. O sea, la actitud del argentino era ser una persona valiente y no ser media vaga para pasó pensar. ahí? Bueno, estoy dando el diagnóstico porque creo. Después creo que a nivel salud y medio ambiente hubo un cambio de paradigma, que todos discutimos de la salud durante la pandemia, que lo importante es la salud,
pero te están fumigando a 2 manos, te contaminan los ríos y no nos importa nada. Entonces, o sea, bueno, si todo te importa la salud, no te importa el medio ambiente, sos medio boludo. ¿Cómo no te das cuenta que el ambiente tiene que ver con tu salud? O sea, estás contaminando tu lugar. Pero esta también no es que estás contaminando. Ojo con la lectura ambientalista individualista y liberal, que es, vos tiraste un papelito, por favor, señor policía. No, son las empresas transnacionales, la minera, Monsanto, los que fumigan, los que están haciendo la cagada grande de la contaminación. Sí, pero yo ahí ahí te hago un parate un minuto. Y es real es lo que decís vos. O sea, si quienes contaminan más o quien hace la cagada más grande ambiental, claramente tiene que ver con todo lo que está diciendo vos. Pero a mí sí me importa que se eduque también en esa conciencia individual ambiental. Porque si no, a mí me gusta cuando doy las charlas en el ministerio que hablo sobre el consumo sustentable, el consumo también solidario y esta responsabilidad individual. Sí nos tenemos que apropiar individualmente de la problemática y ver de qué manera como individuos podemos actuar. O sea, ya sea desde no tirar un papel, desde no generar microbasurales, y los microbasurales que tienen que ver con personas individuales. Yo creo que sí que tenemos que empezar a educarnos mucho más. Es interesante, no sé si es importante, es interesante. Mí sí es importante. Para mí no. ¿Por qué? Por ejemplo, Lago Escondido. Se terminó la... Te digo por qué, no, pero está buenísimo poder tener distintas visiones de las cosas. Imagínate si todos pensáramos igual, que aburrido sería el mundo. Me queda un chiste. Lago Escondido. Sí. Lago Escondido, yo que he participado de 2 marchas de Lago Escondido, sí. Yo tuve una discusión muy fuerte con mis compañeros de FIPCA, porque yo les planteé decir, acá el problema no es el derecho individual de entrar a un lago. No, coincido. No estoy... el Joe Lewis. Sí. ¿Sabes lo que pasa con Lago Escondido? ¿Estás enterada? Sí. Lago Escondido está en zonas de seguridad de frontera. Es decir, lo de Lago Escondido es un problema militar. O sea, vos tenés un inglés en las zonas de seguridad de frontera. O sea, vos conocés muchos países que tengan en su frontera a la nación con la que tienen un conflicto bélico, que han ido a la guerra. Yo no conozco ninguno. Bueno, salvo Palestina, que está siendo invadida, que Argentina se está pareciendo cada vez más a Palestina, se está perdiendo territorio, tipo Franja de Gaza. Vos tenés un inglés en zona de seguridad de frontera que se compró 14.000 hectáreas. Eso desde el año 96. O sea, se van a cumplir 10 años, 20 años, 30 años de que un inglés tiene 14.000 hectáreas en zona de frontera y las compró de forma ilegal. ¿Por qué las compró de forma ilegal? Porque de 1944 en Argentina, gobierno de Farrell y Perón, se estableció algo que se llaman zonas de seguridad de frontera. Te cuento lo que son las zonas de seguridad de frontera. Cuando hay un límite con un país territorial como Chile, con Bolivia, con Paraguay, los límites territoriales en Argentina son 100 kilómetros. Son 100 kilómetros de una franja que bordea a la Argentina, donde nada puede radicarse como inversión extranjera. Dice la ley 15.385, por ahí no me acuerdo muy bien el número, pero la ley de seguridad de frontera, si quieren la busquen, Farrell y Perón, no pueden radicarse extranjeros, tienen que radicarse argentinos. Es lógico, porque es una frontera. Cuando la frontera da al mar son 50 kilómetros nada más. ¿Por qué? Porque tenés 200 millas de límite territorial marítimo. Ahora, vos tenés en la frontera con Chile un inglés con 14.000 hectáreas que se reúne con jueces, se reúne con fiscales, conspira contra los gobiernos y todavía no lo sacaste. Entonces yo le decía a mis compañeros, si nosotros seguimos diciendo que la marcha es por el ingreso individual al lago, está bien que podés generar más adhesión a la ciudadanía, porque la ciudadanía en Argentina está demasiado formateada por el discurso liberal. A los hechos me remito. Falta el discurso nacionalista, que es: queremos tener fronteras, porque la defensa nacional es un derecho. Tener una nación es un derecho. Lo que nos dio Perón es el derecho a la nación argentina. Ese es el derecho que yo no quiero perder. Pues para mí el origen de todos los demás derechos es la soberanía. O sea, ¿por qué pensás que somos pobres? Porque no tenemos soberanía. ¿Por qué pensás que los jubilados no se pueden comprar los remedios? Porque no tenemos soberanía sobre nuestros recursos naturales. ¿Por qué pensás que los pibes comen sus sanduchitos medios mozos en las escuelas? Porque no tenemos soberanía. Entonces, hasta que no resolvamos el tema de la soberanía, que es como la raíz de todos los problemas, donde caen todos los frutos de la pobreza, si seguimos haciendo asistencia, con ambulancia no se gana una guerra. Vamos a seguir teniendo gente que se cae por los costados, que tenemos que ir a rescatarla con comedores y merenderos, pero lo que no tenemos es militancia por la soberanía nacional.
Entonces, a eso voy. No, yo te entiendo perfecto y está bien que estén, como dijiste vos antes, los dos discursos. Yo creo que empoderar a la ciudadanía también en el cuidado individual del ambiente es importante. Si no, a mí lo que me pasa es que cuando damos las charlas dicen, bueno, pero vos me decís a mí, ¿y acá y qué hacen con las empresas? Y nunca hay una responsabilidad de participar en hacer algo. Y ahí es donde digo, sí nos tenemos que educar, sí la responsabilidad individual, desde el lugar que te toque, acá en Cava, capaz con L, con lo más cotidiano que tiene que ver con los residuos, en Jujuy con su problemática, y cada parte de la Argentina con su situación, y que podamos todos del lugar que nos toca, porque digo, no todos podemos ir al Lago Escondido, no todos podemos ir a ver el tema del glifosato, por ejemplo, en el sur de Córdoba o en Entre Ríos, pero sí creo que desde cada rincón, desde cada lugar, y si nos empoderamos en que sí, individualmente podemos hacer algo por lo colectivo, y algo que también decía acá Perón, esta comunidad organizada, y no en algo que la responsabilidad es del empresariado, la responsabilidad es de otro, la responsabilidad también es mía. Eso es lo que yo sumo, y no porque lo que vos estás diciendo, obviamente, a ver, hay una manera más legal y una manera más amplia de poder abordar lo que es el Lago Escondido, las mineras, el glifosato y demás. Pero yo sí creo en el discurso de empoderar a todos los argentinos y a todas las argentinas en ese sentimiento también. Si no, me parece todo muy lejos. ¿Cómo pudiera? ¿Y qué me importa? Total, ¿dónde queda Catamarca? Sí, pero vos te estás comprando una computadora. Yo te digo la verdad, a mí, por lo menos desde mi militancia, a mí lo que me importa es la liberación nacional y entiendo el ambiente como una forma de luchar por la liberación nacional. Entonces, aunque tengamos a todos los argentinos haciendo compost, hidroponía y tirando los papelitos y separando los residuos, todos los argentinos haciendo compost y separando los residuos, este país sigue siendo una colonia. No, pero no me... Es que creo que igualmente no se podría dar, creo que los dos puntos son muy importantes. Claro, no se podría dar son complementarios. Una verdadera soberanía si no suceden las dos cosas al mismo tiempo. Para mí lo mismo. Es que claro, tiene que haber un cambio de conciencia individual. O sea, yo te doy la razón, no podemos tener un pueblo que se moviliza por el ambiente y por la defensa de sus recursos naturales y que no le importa tener su casa contaminada o su barrio que tira las cosas en cualquier lado. Es lógico. Te interesa la soberanía alimentaria, claro, pero sabes que le compro a Coto la verdura. El problema nuestro no es solamente... No, vayamos a la UTT, banquemos esas pequeñas economías regionales. Pero, a eso es lo que voy. Pero si nosotros vamos a comprar a tu UTT y no nos movilizamos al puerto de Rosario porque están exportando y llevándose a todos los ojeros, es una cosa de querer tener una conciencia individual tranquila. No, son dos cosas diferentes. Sí, claro, necesariamente complementarias. Sí, necesariamente. Porque si es una cosa sin la otra, puede ser, yo limpio mi conciencia porque tengo separación de residuos, pero no lucho contra las corporaciones transnacionales que hambrean al pueblo argentino, que saquean sus recursos naturales. Totalmente. Por eso son cosas que, como dice ella, y bien ahí la juventud siempre da en el clavo. Pero vos te das cuenta cómo sos que... pero para mí, te digo la verdad, porque si no siempre queda muy lejos las luchas. No queda tan lejos. Nuestro país necesita que la militancia vaya a Catamarca, que vaya a La Rioja, pero no todo el mundo que vaya a Jujuy. Sí, no podemos. Los militantes podemos. Si los militantes lo hacemos no todo el mundo para ir a puede aplaudir a todos lados, también podemos hacerlo para ir a luchar contra las transnacionales. Sí, pero de hecho, o sea, uno lo ve, no todo el mundo no fue a Jujuy, no todo el mundo va a Catamarca. Habría que hacerlo. Bueno. No, en un mundo ideal. De hecho, también podemos ver cómo ir a Catamarca, ir a Jujuy no sirve de tanto, porque los mismos jujeños tuvieron que venir a Cava. Pero están pidiendo ayuda. Reivindicar su pero lucha. Justamente porque están pidiendo ayuda. También un poco pasan por acá. Nosotros acá estamos movilizándonos todos los días para que aumenten los planes, para que aumenten los comedores, y la riqueza se la están llevando allá. Lo que estoy diciendo es invertamos la carga de la prueba. Si el oro lo están saqueando en Catamarca, me parece ridículo movilizarse acá para que te aumenten 5.000 pesos el potenciar trabajo. ¿Se entiende? No, yo estoy de acuerdo con vos. Digo, hay que manifestarse de donde sea que estemos, porque el foco está en Cava. Tristemente, el foco está en Cava. A veces... El foco de la información, el foco también de la conciencia, de la educación. El problema es justamente ese. O sea, hemos construido una política porteña, progresista, desarrollista, con una mirada de porteños incluidos, y se están saqueando todo en las provincias. Entonces, como las provincias no tienen la misma densidad poblacional, no tienen la misma densidad de movilización popular, vienen las corporaciones y se hacen un picnic. Dicen, pues me llevo acá el oro de estas 3 montañas y va a haber 30 señoras que se movilizan nada más. Pasa que esas 30 señoras tienen tan bien puestos los ovarios que lograron echar a la Barricol. Sí. Como lo mismo que las madres de Ituzaingó Anexo y las madres de Malvinas que lograron instalar a Monsanto, echaron a Monsanto.
de Córdoba, un grupo de 30 mujeres echó a la empresa más importante del mundo, pero sin el apoyo de ningún movimiento social. ¿Por qué? Porque los movimientos sociales estamos entrampados en una lógica urbana de luchar por la mejora del ingreso, por el manguito. Ahora, si nosotros lucháramos por la riqueza, no tanto por la distribución del ingreso, sino por la distribución de la riqueza, empezamos a tratar de expulsar del país a las corporaciones transnacionales que están saqueando nuestros recursos naturales, como hizo Evo Morales cuando nacionalizó los recursos naturales. Ese es el camino. Si no, vamos a estar en una trampa, estamos peleando siempre por el aumentito de la distribución del ingreso, y acá el problema es la soberanía nacional. Bueno, yo te entiendo perfecto, en esta también sumo la responsabilidad individual. Bien. En esa conciencia individual que también hace que uno entienda qué es lo que está pasando. Responsabilidad individual y responsabilidad nacional. Ah, sí, por Bien. esa voy, ¿eh? Y Bien. no por meritocracia y no por ser individualista, todo lo contrario. Pero bueno, también tengo esta mirada. Mensaje, Grisel Rubino, excelente la exposición del compañero. Tenemos niños malnutridos y se tiran esa cantidad de kilos de alimento por día. Y un día tendríamos que hablar de la cantidad de alimento que se tira en el mundo, ¿no? Y también lo que genera, ¿no?, en contaminación y obviamente los chicos malnutridos. No, para mí el tema ambiental, por eso. A mí, bueno, nada, se me hace muy largo. Me dejaste ahí como picando. te agarré Me metiste, ¿no? estoy Claro. contenida acá. Nosotros Bueno, no necesitamos importa. un Cabandier Me encanta, que sea me nacionalista. encanta. Y lo hace. Le mando un beso ahí Yo también, al lo ministro. conozco hace muchos años, Le mando Juan. un beso grande al Yo también le ministro, mando un saludo. Que realmente, en contexto de cómo estamos, hizo lo mejor que se pudo. Te lo digo de corazón. Te lo digo de corazón. Yo creo que con todos los errores que puede haber tenido el ministro Juan Cabandier, trató de hacer todo lo mejor que pudo. Estoy seguro de eso. Te digo la no me verdad. queda en duda. Porque se ha puesto un por montón de otro dinero, lado, un montón de ¿sabes cosas. qué? Hay una cosa que pasa con la gestión de Alberto, que quiero ser sincero. A mí me da la sensación de, más allá del descalabro económico que lo padecimos todos, ¿viste? Todos estamos ahí con el tema de la inflación, sabemos, ¿no?, que la inflación tiene variables que a veces no dependen solamente de la economía nacional. Obvio. Pero hay cuestiones que el hecho de participar en la Comisión de Defensa del Partido Justicialista, nosotros las sabemos y me da bronca que no las conozcamos todos los argentinos. Te voy a contar un par de gestiones que son gestión Alberto, son buenas, ¿eh? O sea, las cosas buenas de Alberto. Del ¿Qué hay Beto, que decirlas? ¿Qué hay que decirlas? Yo Mira, estoy cansada de sí, esto. sí, No, a eso al voy. final el tipo, No, es justamente lo que quiero Total. hacer. Mira, una es, Alberto Fernández tomó la decisión de hacer una base militar con las 3 fuerzas en Ushuaia. O sea, lo que te quiero decir que antes eso no existía, o sea, no existía eso, después de la gestión del Ministerio de Defensa, Jorge Tayana, Alberto Fernández, hoy en la Ushuaia vos tenés una base militar, conexión con la base Petrel de la Antártida. O sea, Ushuaia hoy tiene una conexión con la Antártida que antes no tenía. ¿Eso es poco para los argentinos? ¿Realmente somos capaces de que, porque nos cuesta un poco más el paquete de fideos, no podamos valorar que se está buscando que la Antártida no la perdamos? ¿Nos parece poco? Es un dato importante. Otro dato, la hidrovía. La hidrovía que se la estaban por quedar de vuelta y desguazar entre 4 corporaciones transnacionales, todavía está en la Administración General de Puertos, también por el decreto de Alberto Fernández, todavía la hidrovía está en mano del Estado. Eso es importante, es decir, no se volvió a abrir una licitación para que vengan las corporaciones a manejar los ríos. O sea, tipo Juan Manuel de Rosas, que los ríos no son de libre navegación, los ríos los administra el Estado. No te estoy poniendo, Alberto, al nivel de Juan Manuel de Rosas, pero por lo menos el tipo puso el pie ahí y dijo, la hidrovía en la Administración General de Puertos. Todavía falta licitar el canal de Magdalena, que es una cosa importantísima y hay que hacerla urgente, porque sería algo que ya nos queda para el pueblo, ¿no? Es decir, el canal Magdalena para que los puertos del río se conecten con los puertos de mar. Otra cosa, la gestión ferroviaria. La cantidad de líneas ferroviarias que se hicieron en esta gestión lo sabe muy poca gente y es importantísimo que lo comuniquemos. Entonces, si nosotros tenemos una interna que no nos permite comunicar las cosas que se hacen bien,
tenemos un enemigo que va a estar marcando todos nuestros defectos, nosotros no salimos a comunicar las cosas que hacemos bien, el enemigo nos marca los defectos, ¿cómo cree que nos vaya? Entonces tenemos que tener hasta el último militante que hace esto para la foto. No te digo que sea peronista, que para eso es más complejo, para eso hay que venir el viernes para ser peronista. Ahora vamos a Pero repetir. me alcanza que con todos los militantes que hacen esto en una foto, salgan a decir lo que hizo bien esta gestión. Porque si no, Totalmente. estamos jugando en contra. Totalmente. Y en eso, bueno, si es algo que nos comió otro día hablamos de la Otro día interna. hablamos de eso. Otro día hablamos de la interna. Bueno, mañana tenés ganas de seguir escuchando acá a Gustavo Capo Total. Vendría y, mirá, te la digo, medio de tu discurso y también la acción. También la acción individual, che. Bueno, mañana te acercas acá a Un Café con Perón, Austria 2601 de Perón a Kush, Geopolítica y Geocultura en América Latina. Interesantísimo. Hoy fue apenitas una introducción de todo Una lo que va a ser introducción. mañana. Va a tener su pimienta toda la charla de mañana, ¿eh? Venite. Vení con una pancarta, mirá afuera. La hora referí. Bueno, nada, muchísimas gracias. Gracias a Me ustedes, encantan estos gracias. debates, me parece que nos... ¿A qué hora es la charla? A las 19. A las 19 horas. Sí, sí. Acá en Un Café con Perón. Acá en Un Café con Perón. Así que, nada, Gustavo, la verdad que te Gracias a agradezco. ustedes. Está buenísimo que planteemos estos debates Sí, sí, y desde sí. siempre de la mirada así, positiva. ¿O Con no? amor, sí. Con amor. Sí. Con amor o peronista, como quiera. ¿Viste? De alguna manera va a el amor entrar. peronista es así. Bueno, nada, ¿nos despedimos? ¿Nosotras? ¿El próximo jueves? Acá. No. En el piso. En piso estamos. Bueno, listo, así nos queda claro. Ahí estamos. Por eso se acercan las elecciones. Bueno, el jueves entonces nos volvemos a reencontrar. Vénganse que hoy hay, ya escuchate, antes de nada, plato del día, 2.500 pesos. Nada. Escuchate, costillita de cerdo con papas. Prepárame 2 acá, así como Perón. El ejecutivo 3.500. ¿Qué es? Canelones con salsa mixta. Y de postre, el permitido de Perón. Esa torta de chocolate que está para morir y se te lleva después un alfajor con la cara de Perón que está increíble. Así que acérquense en Un Café con Perón, Austria 2601. Nosotras dos nos volvemos a reencontrar el jueves que viene. ¿En dónde? En Semillas en la